Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Siete 31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Vamos a las noticias de las 7:30. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana, contándoles que 3 asociaciones judiciales han criticado duramente las declaraciones de Pedro Sánchez en Televisión Española, donde afirmó que hay jueces haciendo política. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente consideran grave y una falta de respeto estas palabras, mientras María Jesús del Barco, de la Asociación Profesional de la Magistratura, sugiere que expresan desesperación porque su círculo más cercano está asediado presuntamente por la corrupción. Sergio Oliva, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ve una estrategia política de deslegitimación del Poder Judicial, mientras Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, califica las declaraciones como muy graves y populistas, especialmente por hacerse en la televisión pública. Las asociaciones defienden que los jueces aplican la ley también cuando el presunto delincuente es de la familia del presidente, recordando que existen causas legales para denunciar actuaciones judiciales incorrectas. ¿Qué dicen las 3 de las 4 asociaciones judiciales? Por supuesto, la de juezos, juezas, jueces y juecis para la democracia. Esa no sale a criticar a Sánchez, porque para algo, pues, en fin, se dedican a lamerle la bota. Pero las otras 3 han salido a denunciar la falta de respeto que implica que el presidente del gobierno pues salga en televisión a poner a parir a los jueces. Lo dije ayer y lo repito hoy. Falta el respeto, no quien quiere, sino quien puede. Si Pedro Sánchez se permite faltar al respeto a los jueces, es porque los jueces han perdido hace mucho tiempo el respeto por sí mismos. Y me refiero al próximo viernes. Me refiero a la apertura del año judicial. Pedro Sánchez va a hacer a jueces y fiscales tragar con la rueda de molino de fotografiarse con un presunto delincuente como es García Ortiz. Un señor que contra toda ética y toda lógica sigue aferrándose al cargo a pesar de estar procesado y camino del banquillo. Y Pedro Sánchez le va a mantener ahí para que el viernes se fotografíe con todos los jueces y fiscales. Y por cierto, con el rey. Les va a hacer tragar la fotografía de la humillación. Y lo malo es que van a tragar. Y ahí estarán los jueces y fiscales permitiendo que un delincuente intervenga en el acto de apertura del curso judicial. Queridos señores jueces, si se dejan ustedes humillar, si se dejan ustedes orinar en la cara por Sánchez, ¿cómo pretenden que luego les tenga respeto? Es que no lo entiendo. Respeto se tiene a aquellos que dicen chocho, chaval. A mí no. A esos se les respeta. A quienes se dejan pisotear, pues los psicópatas como Sánchez les pisotean. Normal. Salen los jueces a emitir un comunicado a decir que es una falta de respeto lo que dijo ayer Sánchez. Pues menos palabras y más acciones. Menos comunicados que no van a ninguna parte. Menos decir, uy, nos irrespeta. Pues háganse respetar. Y no consientan lo que no se debería haber consentido nunca. No puede ser que la Fiscalía General del Estado esté en manos de un tío que va camino del banquillo. Eso es una anormalidad democrática brutal, que está deslegitimando a la Fiscalía como institución, que está poniendo en cuestión todos los procedimientos que hay en España. Porque resulta que cualquier persona que esté siendo perseguida por el Ministerio Fiscal puede decir, oiga, ¿qué me está persiguiendo un señor que recibe órdenes de un delincuente? ¿Qué especie de proceso justo es este? Y tercero, está poniendo en cuestión García Ortiz
todo el prestigio de la justicia. Y en cuarto lugar, Sánchez está queriendo fotografiar al rey al lado de un delincuente. Por esas 4 razones, los jueces y fiscales deberían plantarse, pero plantarse de manera real y firme, y no normalizar ni blanquear a delincuentes. Y el viernes no puede estar ni un juez ni un fiscal, salvo los que sean siervos lamebotas de Sánchez, que eso ya sabemos que estarán a lo que haga falta. No puede estar ni un juez ni un fiscal en el acto de apertura del juicio oral si Sánchez pone ahí a un delincuente. Y no me cuenten la milonga de que Sánchez no puede cesar a García Ortiz. Bastaría una palabra de Sánchez para que García Ortiz se tenga que ir mañana. Sánchez está manteniendo, y lo ha dicho expresamente, a García Ortiz. No se puede blanquear el delito. Y quien se deja fotografiar con un delincuente, blanqueando al delincuente, merece ser humillado, porque se deja humillar. No pueden ustedes, señores jueces, exigir respeto si no se respetan ustedes mismos. Si se comportan ustedes como siervos que se dejan latiguear, pues oiga, les tratarán como siervos que se dejan latiguear, normal. A los matones se les para los pies. Sánchez es un matón, además, pues como los típicos matones de colegio, de los que no tienen ni media bofetada. Y les plantas cara y paran. Cuando yo era pequeñito, y mira que me fastidia esto de contar historias de la mili, pero cuando me tocó hacer el servicio militar, pues la costumbre era que llegabas al cuartel y entonces a los que llegaban nuevos les hacían novatadas. Yo el primer día que llegué al cuartel me pegué con 3 tíos distintos que pretendían hacerme novatadas. Por supuesto no me volvieron a molestar en los 12 meses que estuve en el cuartel. A la gente se le para los pies. Si te dejas apabullar, te apabullan. Bueno, el gobierno sigue adelante con su plan de robarnos a los españoles para cubrir todo el despilfarro y el robo del separatismo y el socialismo catalanes. El gobierno aprueba la quita parcial de deuda autonómica como anzuelo presupuestario, prometiendo beneficiar a los 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades de régimen común. María Jesús Montero presiona a la oposición preguntando quién puede decir que no a esto, mientras critica la incongruencia de comunidades que bajan impuestos pero exigen más financiación estatal, en clara referencia a los gobiernos populares. La pregunta que nos surge a todos y a todas es obvia, ¿no? ¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda? Yo lo preguntaría de otra manera. ¿Qué familia española, si se le plantea una condonación de su hipoteca, de parte de su hipoteca o de parte de la deuda que tenga en ese momento suscrita, qué familia española en su sano juicio va a decir que no a que alivie la carga de deuda que tenga su familia? Asimismo, María Jesús Montero anuncia que presentarán los presupuestos 2026 con o sin apoyos de sus socios parlamentarios, reconociendo que aún no tienen garantizado el respaldo necesario. La ministra defiende que las cuentas prorrogadas sirven igualmente para los objetivos gubernamentales de equidad, reducir desigualdad y blindar el estado de bienestar. La medida rechazada por la oposición como sesión independentista forma parte de la estrategia de Sánchez para continuar la legislatura incluso sin presupuestos nuevos. O sea, yo a veces pienso que hablan para gente que debe de ser lela. Dice, ¿qué familia española no querría que le perdonaran parte de su deuda? ¿Pero usted piensa que está hablando con estúpidos? ¿Usted considera a sus votantes estúpidos, señora? Vamos a ver, por poner un ejemplo. Estamos en la comunidad de vecinos. No es un ejemplo mío, lo vi ayer en Twitter, perdónenme, no recuerdo a quién, y me parece un excelente ejemplo. Estamos en una comunidad de vecinos y resulta que el del sexto B le debe al ayuntamiento 1.000 euros por la tasa de basuras. El del cuarto C le debe al ayuntamiento 500 euros por la tasa de basuras. El del segundo A
le debe al ayuntamiento 100 euros por la tasa de basuras y los demás pisos están al día. Y llega el presidente de la comunidad y dice: vamos a asumir la deuda de las basuras que tienen los vecinos para así no tener problemas con la recogida de basuras. Y entonces dice los del primero C: oiga, ¿qué dice usted? ¿Que vamos a subir la comunidad? ¿Que yo voy a asumir los 1.000 euros de deuda que tiene con el ayuntamiento el del sexto B? ¿Qué dice usted? Dice: oiga, por favor. Pero vamos a ver, usted no le condonamos nada porque no debe dar nada al ayuntamiento, pero en fin, si se asume entre todos, no se lo estamos cargando a usted. ¿Qué familia se va a negar a que se condonen las deudas? Pero, oiga, que lo que está usted haciendo es socializar entre toda la comunidad la deuda que tiene el del sexto B, y la que tiene el del quinto C, y la que tiene el del segundo A. ¿Cómo que está condonando deuda? No, nos la está usted endosando a nosotros. Resulta que se están perdonando una serie de miles de millones, muchos miles de millones de euros a Cataluña, y entonces para poder perdonarle esos muchísimos miles de millones de euros a Cataluña, entonces se perdona también parte de la deuda a otras comunidades. Pero se perdona quiere decir que es que el Estado la asume, es decir, lo que deben los catalanes, porque su gobierno se dedica a robar y a financiar golpes de Estado con su dinero. Resulta que lo vamos a tener que asumir los demás. A repartir. Y esta señora habla como si la deuda desapareciera. No desaparece. Son ladrones. Están ustedes haciendo que todos los españoles asumamos la deuda de Cataluña y de otras regiones. Está bien de robarnos y encima de tratarnos como tontos. Bueno, a nosotros no, a mí usted no me trata como tonto, porque no lo soy. Y la escucho a usted y digo: mentirosa, manipuladora. Trata usted como tontos a sus votantes, que a lo mejor hay alguno que le cree el argumento, pero vamos, si algún votante queda todavía del PSOE que cree ese tipo de argumentos, pues hombre, es para venderles, en fin, unas cuantas estampitas y hacerles objeto de algún timo, porque hace falta ser pringao para aceptar ese tipo de argumentos absolutamente ilógicos. En fin, y mientras tanto, pues Koldo García parece que le empieza a picar un pie. Y ha dado una entrevista a Voz Populi, ¿no? A Voz Populi. Voz Populi y Leo Radio, una radio de Benidorm. Pues Koldo García lanza algunos mensajitos en esa entrevista. Parece que no está muy contento con el hecho de sentirse, pues como que le han dejado tirado. Escuchen. Koldo García rompe su silencio tras año y medio para reclamar presunción de inocencia como Sánchez exige para su familia. No me parece bien el sufrimiento de Sánchez y su familia, pero otros también sufrimos, afirmó Koldo para su entrevista en Voz Populi. El ex asesor de Ábalos se presenta como cabeza de turco de una conspiración contra el gobierno y critica que no comparte el 99% de lo publicado por la UCO, denunciando que lleva 20 meses sin acceso a sus dispositivos para defenderse. Koldo García confirma su divorcio por culpa de esta situación y critica que Sánchez no se haya acordado de su ayuda, aunque lo entiende porque según él el ser humano es así. Sobre Santos Cerdán afirma que es una injusticia total que esté en prisión, preguntándose por qué no han registrado su casa todavía, mientras cuestiona por qué Aldama, con 187 millones de euros de delitos, está en la calle. Koldo admite que más de 5 ministros le repudian tras haberles ayudado y concluye rotundamente que tanto el PSOE como sus miembros del partido se han portado mal con Ábalos y con él. Ay, madre mía, que... En fin... Sánchez sufre, dice Koldo, pero otros también sufrimos. Traducción: Sánchez, te estás volcando en defender a tu familia y a mí, pues resulta que me has dejado tirado. A mí... y a Ábalos y a Cerdán. Básicamente lo que le está recordando Koldo es
que había 4 personas en un Peugeot. Sánchez tenía luego otro coche de alta gama, ¿no? Pero para la cosa publicitaria pues iban en un Peugeot de pueblo en pueblo. Y de las 4 personas que había en ese Peugeot, pues resulta que hay 3 que han resultado ser corruptos, o eso dicen la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y Koldo pues se lo está recordando a Sánchez: oye, guapo, que yo estoy aquí comiéndome un marronazo y tú estás volcado en defender a tu familia. Y Koldo habla con amargura en la entrevista de cómo al menos 5 ministros pues ahora le repudian cuando ahí todo el mundo recibía favores de Koldo, al que todos acudían cuando querían algo. ¿Está Koldo lanzando algún tipo de aviso? Pues es posible. Desde luego no parece que esté demasiado contento con lo que percibe como un intento de descargar en él la responsabilidad. Dice Koldo en la entrevista: le doy la razón al presidente del gobierno cuando se queja de que su familia está sufriendo, pero otros muchos también sufrimos, la pena del telediario incluida. Siempre ayudé en todo lo que pude, y es verdad que Sánchez no se ha acordado de esto, pero es que el ser humano es así, es entendible. Hay otras muchas cosas que no comparto con él. Le pregunta el entrevistador: ¿cree que existe suficiente material grabado como para hacer caer al gobierno actual? ¿Hay algo que comprometa al propio Pedro Sánchez? Respuesta de Koldo: pregúntaselo a quien tenga ese material grabado. Habría que preguntar a Sánchez si ha dicho o hecho algo que le pueda comprometer. Lo cual es una manera, pues bastante sibilina, de decir que tienen grabaciones de Sánchez. ¿Se siente usted utilizado?, le pregunta el entrevistador. Dice: sí, claro, el ser humano es así. He sido utilizado cuando no he hecho más que mi trabajo, pero es lo que toca. La verdad es que nunca había pensado que podríamos llegar a estos extremos. Bueno. Pues debemos entender por la entrevista que efectivamente tienen grabado a Sánchez, o tienen algún documento de Sánchez. Pues a lo mejor. Y si es así, pues hombre, ya está tardando la UCO en sacar las grabaciones correspondientes. ¿Existen grabaciones de Sánchez? Hablando con Ábalos, hablando con Koldo, etcétera. Koldo lo grababa todo. Hasta cuando sacaba a pasear al perro, grababa al perro haciendo pis. Estoy exagerando. Pero vamos, llevaba la grabadora a todos sitios. E incluso instruía a algunas amiguitas sobre cómo utilizar ellas también la grabadora. Bueno, ¿creen ustedes que esta ola de inseguridad que estamos padeciendo en España y que pues afecta especialmente a las mujeres y a las personas que viven en barrios no demasiado pudientes, creen que es exclusiva de aquí? Pues no. Bueno, ya lo saben ustedes. Toda Europa occidental está así ante lo que ha sido una campaña coordinada de promoción de la inmigración ilegal desde que Merkel diera el pistoletazo de salida. En Francia ayer, pues la policía tuvo que abatir a tiros a un tunecino al que le dio por acuchillar a la gente en la calle. Escuchen. La policía francesa batió a tiros a un tunecino que apuñaló a 5 personas en Marsella tras ser expulsado de un hotel por impago.
El atacante bajo vigilancia judicial y en situación irregular hirió primero a 3 personas en el hotel, su compañero de habitación, al gerente y al hijo del gerente, antes de salir a la calle con cuchillos y una barra de hierro para atacar a ciegas a 2 transeúntes más. Los agentes llegaron rápidamente y pidieron al agresor que depusiera las armas, pero cuando se abalanzó sobre ellos, abrieron fuego matándolo en el acto. Uno de los heridos permanece en estado crítico, mientras el ministro de Interior, Bruno Retolló, se desplaza a Marsella para recabar información. Las autoridades han descartado que se trate de un ataque terrorista, calificándolo como un episodio de violencia criminal tras una disputa por impago de alojamiento que escaló dramáticamente. No es violencia terrorista. O sea, no era un musulmán radical. Entonces, ¿es violencia cultural? Porque a las víctimas del apuñalamiento les importa un soberano bledo si el inmigrante irregular creía en Alá o no. Resulta que el tunecino pues en fin, consideró que el que le echaran de un hotel por no pagar era suficiente motivo para liarse a cuchilladas al azar contra la gente que paseaba por la calle. Bueno, pues hay una cosa indiscutible, y es que si este tunecino, que estaba en situación irregular y que de hecho estaba bajo vigilancia porque debía de haber cometido algún delito anterior, pues si este tunecino no hubiera estado allí en Marsella, sino en su país de origen, pues no habrían acuchillado a estas personas. Con lo cual volvemos siempre a lo mismo. ¿Por qué está llena Europa Occidental de delincuentes, algunos de ellos muy peligrosos y algunos de ellos, yo creo que con claros perfiles psicopáticos? ¿Por qué no están todos esos delincuentes en sus países de origen? Si no, y mientras tanto, mientras los echan a sus países de origen, ¿por qué no están en la cárcel? ¿En qué momento la justicia en Occidente ha dejado de servir para proteger a las personas de a pie? Porque la justicia, en fin, originalmente se dedicaba fundamentalmente a proteger a la sociedad del delincuente. Ahora resulta que hay que proteger al delincuente de la sociedad. Con lo cual, pues aquí el delincuente puede violar a niñas de 14 años, apuñalar personas al azar en Marsella o hacer lo que le dé la gana, que la justicia intervendrá para que el delincuente ni sea expulsado ni sea encarcelado para evitar que haga daño a nadie. Pues oiga, a lo mejor hay que dar una vuelta a la justicia y ver en qué momento se torció el Perú. Me refiero, es una alusión a la novela de Vargas Llosa. Pues nada, un tunecino al que ha habido que abatir. Fíjense, si hubiéramos tenido un sistema de inmigración racional y una justicia racional, pues ni el tunecino habría muerto, ni habrían sido acuchilladas 5 personas en las calles de Marsella. ¿Qué tal si empezamos a actuar de la forma más benigna para los seres humanos, que es aplicando las leyes como corresponde? Bueno, ya saben ustedes, lo hemos comentado en el bloque de noticias anterior, que Donald Trump, pues ayer, el gobierno de Donald Trump, el ejército del gobierno de Donald Trump, ayer hundió un barco de narcotraficantes con 11 tripulantes a bordo que transportaba droga y había partido de las costas de Venezuela. Ya saben ustedes que Trump ha puesto en marcha esta campaña para acabar con el narcotráfico que tiene su origen en Venezuela, y como parte de la preparación diplomática y legal de la campaña, pues Trump ha movilizado a varios países de la zona para que imiten a Estados Unidos y declaren al Cártel de los Soles como organización terrorista. Y ayer se sumó otro país más. Escuchen.
República Dominicana designa al Cártel de los Soles como organización terrorista mediante el decreto firmado ayer por el presidente Luis Abinader. El documento califica al grupo armado venezolano como amenaza grave para la seguridad regional, especialmente por sus actividades de narcotráfico y drogas sintéticas que financian operaciones ilícitas mediante esquemas de lavado de activos. El decreto instruye a los organismos de inteligencia dominicanos a adoptar medidas preventivas contra incursiones del cártel en territorio nacional o contra intereses dominicanos en el exterior. Abinader ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores comunicar esta designación a organismos internacionales y socios estratégicos, coordinando sanciones y medidas de cooperación pertinentes. La decisión se enmarca en el compromiso gubernamental de fomentar la cooperación internacional contra el terrorismo y refuerza la posición dominicana frente al deterioro de la situación en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, esto podría pasar por otro pronunciamiento más de otro de los países de la zona, en línea con lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Pero República Dominicana no es otro país más. República Dominicana es uno de los países que está en el foco de la atención porque parece que muchos dineros irregulares terminan recalando en República Dominicana o terminan pasando por República Dominicana. No les voy a contar a ustedes el papel de República Dominicana como destino de tanto vuelo misterioso de los Falcon españoles. Simplemente les recordaré un dato. Estados Unidos acaba de hacer que República Dominicana le incaute 750 u 800 millones de dólares a Maduro en propiedades y otros activos que tenía allí en República Dominicana. ¿Cuánto dinero más tiene el Cártel de los Soles allí? ¿Y hasta qué punto el largo brazo de Estados Unidos en República Dominicana puede llegar a afectar a los cómplices del Cártel de los Soles? En otras palabras, ¿podría la justicia americana empezar a meter las narices en las propiedades que tengan algunos colaboradores españoles del régimen de Maduro, es decir, del Cártel de los Soles en República Dominicana? Pues hombre, nada me agradaría más. Me encantaría que lo que no se hace desde España, que es indagar en la fortuna que algunos han hecho desde España con la sangre de los venezolanos, se hiciera desde Estados Unidos. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es contamos cómo España ha perdido una superficie cultivable del tamaño de Cantabria en solo 10 años por el abandono del campo y la instalación de energías renovables. Por otro lado, estamos muy pendientes de los últimos anuncios de Trump, en concreto el anuncio que ha hecho de que 11 terroristas han sido abatidos en un ataque a una embarcación con drogas proveniente de Venezuela, además de que ha asegurado que enviará a la Guardia Nacional a la ciudad de Baltimore porque dice tenemos el derecho de hacerlo. Por otro lado, también Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hoy contamos, está exigiendo a Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson que hagan públicos los datos de efectividad de sus vacunas del COVID. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión, además de muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz miércoles para todos. Gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8. ¿Recuerdan ustedes esa iniciativa del PSOE para expulsar del Congreso a periodistas como Vito Quiles y demás? Pues resulta que la iniciativa les ha salido un poco mal y a quien han expulsado es Antonio Maestre. Tócate las narices. Pausa publicitaria y a ello.